Vamos a repasar las gráficas básicas de seno y coseno y luego vamos a hacer algunas con cambio de amplitud y algunas con cambio de periodo, ¿no? O del ciclo que tienen. Para recordar, la gráfica del seno es y es igual a seno de x, donde este es el ángulo de la función y el seno pues es la función que va a trabajar sobre el ángulo. Si nosotros recordamos el círculo unitario, podemos ver que mis funciones van a dar una vuelta al círculo unitario, ¿no? Entonces va a ser 0, va a ser pi medios, va a ser pi, va a ser 3 pi medios y va a ser 2 pi. Esto sería el ángulo, que en este caso yo le llamo no teta, le llamo x. Y entonces mi función seno va a tomar los siguientes valores. En 0 va a ser 0, en pi medios va a ser 1, luego 0, luego menos 1 y luego 0 otra vez. Entonces, si yo hago la gráfica de esta función trigonométrica y la llevo a 2pi, entonces voy a tener estos puntos intermedios, son 5 puntos desde el 0 hasta el 2pi. Y yo voy a tener una amplitud de 1. Entonces, si se fijan ustedes, yo llego a un máximo de 1 y a un mínimo de menos 1. Entonces, la amplitud, que es un valor absoluto porque es una distancia, es la mitad de la distancia entre el máximo y el mínimo. En este caso, la amplitud siempre es el número que acompaña a la función. Entonces, acuérdense que si yo no tengo nada aquí, yo tengo un 1. Por eso, en este caso, mi función tiene una amplitud de 1. Entonces, quiere decir que va a llegar hasta acá y el mínimo va a estar aquí. Yo sé que el periodo es 2pi, o sea, en 2pi va a ser una función, va a ser una vuelta completa. Entonces yo empiezo 0, pi medios es 1, luego 0, luego menos 1 y luego 0. Si yo uno estos puntos en una función curva y continua, me va a quedar el seno así. Esta es la función básica del seno. El seno es una función periódica que tiene el dominio de todos los números reales. Entonces, la función va a seguir así y va a seguir para este lado. Pero mi una vuelta va a ser esa que acabo de dibujar yo en rojo sólido. Esa va a ser un ciclo. Ahora, si hacemos lo mismo con el coseno, yo tengo y es igual a coseno de x y puedo hacer los mismos 5 puntos. Entonces tengo x, tengo coseno de x, tengo 0 pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Entonces en estos ángulos el coseno mide 1, 0, menos 1, 0 y 1. Un coseno normal va de 1 hacia abajo y luego sube otra vez. Entonces, si yo hago mi función, si yo dibujo mi función, voy a tener que va a ir de 1 menos 1, tengo 2pi, entonces tengo pi medios y tengo 3 pi medios. Entonces, otra vez mi cuadrito sería este, porque yo lo tengo limitado a que vaya de menos 1 a 1 y de 0 a 2pi para hacer un ciclo de la función nada más. Entonces empiezo en 1, luego 0, menos 1, 0 y a 1 otra vez. Entonces mi función se va a ver más o menos así. Otra vez la función continúa por siempre, es una función periódica, pero un seno con una amplitud de 1 va a quedar
así. Y el periodo también sería 2pi en la básica. Ahora vamos a ver algunos cambios de la función. Si yo tengo mi función y es igual a seno de x, o puedo tener yo e a coseno de x, entonces yo ya les dije que la a es la amplitud. Entonces una a mayor a 1 quiere decir que yo tengo una función alargada. Si yo tengo una a entre 0 y 1, tengo una función pues compresa, ¿no? Y si yo tengo un menos a, yo tengo una función reflejada en x. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de este tipo de funciones. Entonces, si yo tengo una función y es igual a 3 seno de x, mi función va a estar así. Entonces tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces mi función va a ir de menos 3 a 3. Entonces yo puedo marcar mi cajita como el máximo que va a tener, como el mínimo que va a tener. El periodo, porque yo no he cambiado el ángulo, el periodo sigue siendo 2pi. Entonces va a ir así. Y en esta cajita yo voy a hacer un ciclo completo. Si se fijan, nada más ha cambiado. Entonces, si yo tengo y, si yo tengo x, vamos a hacer las coordenadas. Si yo tengo 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2pi. Esto es mi x. Si yo tengo un seno normal, tengo 0, 1, 0, menos 1 y 0. Ahora, si yo le hago un cambio, que es una multiplicación al seno, pues yo voy a tener 3 por 0 es 0, 3 por 1 es 3, 3 por 0 es 0, 3 por menos 1 es menos 3 y 3 por 0 es 0. Entonces, lo que yo voy a graficar es estos números de aquí con estos ángulos de aquí. Entonces me va a quedar mi función. En 0 es 0, en pi medios es 3 y luego 0, luego menos 3 y luego 0. Entonces yo voy a tener una función así. Este seno está alargado porque un seno normal fuera a 1 solamente. Un seno normal se viera así. Entonces, si ustedes pueden ver, lo hicimos más alto, ¿no? Lo alargamos un poco. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un y, un medio de coseno de x? Entonces otra vez voy a poner mis 5 puntos. Tengo x, 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2pi. Y aquí tengo el coseno. Entonces el coseno empieza en 1, 0, menos 1, 0 y 1. Ahora, si yo lo multiplico por un medio, me queda un medio por 1, que es un medio por 0, que es 0, un medio por menos 1, que es menos un medio por 0, que es 0, y un medio por 1, que es un medio. Entonces mi función se va a ver así. Si yo tengo que esto es 1 y esto es menos 1, yo tengo que un medio es una cajita que va aquí. Y 2pi, pues me corta aquí.
Entonces, esto es 2pi. Ahora voy a graficar yo mi función. Me dice que en 0 es 1/2. A ver, entonces aquí lo voy a partir. Ok, y luego tengo 0, y luego tengo menos 1/2, y luego 0, y luego 1/2. Mi coseno va así. Comparado con un coseno normal que fuera a ir, los normales los tengo en amarillo, que fuera a ir 1, 0, menos 1, 0 y 1. Entonces, ¿qué pasó con este 1/2 coseno? Pues este 1/2 coseno lo comprimimos un poco, ¿no? O sea, lo tenemos a la mitad. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros cambiamos nuestra función. En el caso de la función reflejada, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, en el caso de la función reflejada voy a tener un y es igual a menos coseno de x. Entonces, si yo tengo mis 5 puntos, tengo 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2pi. Este es mi x. Coseno de x va a ser 1, 0, menos 1, 0 y 1. Y si yo lo multiplico por menos, para que me quede el menos coseno, me va a quedar menos 1, 0, 1, 0 y menos 1. Entonces, ¿cómo se ve mi función? Mi amplitud sigue siendo de 1. Entonces tengo 1 y menos 1. Entonces va a ir así hasta 2pi. Porque mi periodo tampoco lo he cambiado. Pero entonces, en lugar de yo tener un coseno normal que empieza en 1, voy a ponerlos de en medio, que empieza en 1, va a 0, a menos 1, a 0 y a 1, voy a tener uno que está invertido. Entonces voy a empezar en menos 1, 0, 1, 0 y menos 1. Entonces va a estar así más o menos. Este va a ser menos coseno de x. Entonces, si se fijan, yo lo invertí. Y entonces así es como funciona la A. Acuérdense que la A es amplitud. Y entonces la amplitud quiere decir que tanto lo modificas en y. Entonces, eso quiere decir que lo alargas en y o lo comprimes en y. Bueno, entonces esa es la amplitud. Ahora vamos a ver lo que es el periodo. Entonces, el periodo quiere decir cuánto se tarda en dar un ciclo o una vuelta. ¿Cuánto se tarda en una vuelta? Y este se relaciona con la letra b. Entonces, el periodo es 2pi sobre b. Entonces, en una función normal, yo tengo y es igual a seno de x o y igual a coseno de x. Cuando hablábamos de la amplitud, decíamos que si no tenía nada, yo sé que tiene un 1. Entonces, por eso con seno y coseno, las funciones básicas, la amplitud es 1. Lo mismo pasa si yo no tengo a nadie con esta x. Yo asumo que es 1. Entonces, por eso el periodo de las funciones básicas va a ser 2pi sobre 1. Pues quiere decir que mi periodo es 2pi, como lo hemos estado viendo. Ahora, si mi función tiene un cambio junto con la x, mi periodo va a ser diferente. Entonces, vamos a ver en qué caso se da ese. Si yo tengo y es igual a seno de 2x,
el periodo va a ser 2pi sobre 2, que va a ser un periodo de pi. Este número que está enseguida de la x es mi letra b. Entonces ahora si yo tengo y es igual a coseno de x sobre 2, quiere decir que si yo lo reescribo para sacar esa constante, tengo coseno de 1/2 por x, quiere decir que la b es la que acompaña a la x, entonces mi periodo va a ser 2pi sobre 1/2, si hago la regla de la tortilla me queda 4pi. Quiere decir que el seno y el coseno, en lugar de dar una vuelta en 2pi, uno la va a dar en pi. ¿Y cómo se ve eso? Pues eso se ve así. Entonces quiere decir que mi vuelta si yo voy una normal de menos 1 a 1, aquí tengo pi, aquí tengo 2pi. Entonces una normal debería, una básica, no voy a decir normal y no normal, una básica debería estar en todo esto, ¿no? Entonces el seno va así, luego baja y luego sube. Pero ahora si yo tengo que dar toda la vuelta en pi, quiere decir que mi seno va a estar acortado a pi. Ahora, a diferencia del 4pi, quiere decir que si yo tengo un coseno, este es 1, entonces lo voy a poner aquí, menos 1, lo voy a poner acá, entonces aquí voy a tener 2pi, aquí voy a tener 4pi. Quiere decir que el coseno se va a tardar 4pi en dar la vuelta. Entonces esto se baja acá y luego sube a 1 en 4pi. Y uno normal lo diera nada más en 2pi. Entonces yo lo tuviera así. Entonces como podemos ver aquí la vuelta se tardó 4pi en lugar de 2pi. O en el otro caso que la tuvimos más alargada en x. El periodo modifica la x, o sea, te dice cuán alargada la función la vas a tener en x. Vamos a hacer unas dos gráficas con algunos de estos cambios. Es importante primero identificar la amplitud y el periodo, porque eso nos dice exactamente cómo lo vamos a trabajar. Entonces yo tengo y es igual a 3 seno de x sobre 3. Entonces si yo lo reescribo me queda 3 seno de 1/3 de x. Yo puedo identificar aquí que a es 3 y b es 1/3. Entonces ahora mi amplitud de mi periodo, mi amplitud es igual a 3 y mi periodo va a ser 2pi sobre b, que va a ser 2pi sobre 1/3, que va a ser 6pi. Entonces quiere decir que mi función se va a tardar 6pi en dar la vuelta. Entonces, si yo quiero dibujarla, voy a tener 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces mi caja va a estar así. Yo voy a tener pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi y 6pi. Entonces, tanto así se va a tardar mi función en dar la vuelta. Entonces, esta es la caja que yo quiero tener. Ahora, si nosotros hacemos los 5 números,
sea, los 5 números que teníamos, lo voy a tener 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Ahora, yo quiero que x sobre 3 sea igual a mis ángulos. Entonces eso quiere decir que x sobre 3 va a ser igual a 0 y luego x sobre 3 va a ser igual a pi medios y luego etcétera, etcétera. Entonces eso lo voy a hacer rápidamente. A este le voy a llamar ángulo y este le voy a llamar el cambio. Entonces este le voy a llamar cambio. Entonces, si x sobre 3 es igual a 0, quiere decir que x es igual a 0 por 3 es 0. Si x sobre 3 es igual a pi medios, quiere decir que x es igual a 3 pi medios. Y luego si x sobre 3 es igual a pi, yo tengo 3 pi. Si x sobre 3 es igual a 3 pi medios, yo tengo 9 pi medios. Y si x sobre 3 es igual a 2pi, yo tengo que esto es 6pi. Si se fijan en este cambio, yo ya tengo mi periodo completo. O sea, yo empecé en 0 y terminé en 6pi. Y la mitad va a estar en 3pi. Ahora, esto es mi coordenada en x. Ahora quiero yo ver el cambio que tengo en y. Entonces, el normal, el seno normal, me da 0, 1, 0, menos 1 y 0. Ahora lo voy a multiplicar por 3, porque ese es el cambio para las y. 3 por 0 es 0, 3 por 1 es 3, 3 por 0 es 0, 3 por menos 1 menos 3 y 3 por 0 es 0. Entonces, esta va a ser mi coordenada en y. Entonces, si yo me pongo súper estricta, mis coordenadas van a ser 0, 0, 3 pi medios 3, 3 pi 0, 9 pi medios 3 y 6 pi 0. Entonces voy a ver cómo se ve eso aquí en mi gráfica. Entonces yo tengo 0 en 0 y luego tengo en 3 pi medios, que sería acá la mitad, sería 3 y luego 0 y luego en 9 pi medios, que es 4.5 pi y otra vez para acá. Entonces mi seno se ve así, así de largo y así de alto. Ahora, si yo lo comparo con un seno normal, que tiene que ir de menos 1 a 1 y acabar en 2pi, yo tengo que mi seno normal va a ser así. Entonces, fíjense muy bien lo que significan los cambios en la A y la B. Vamos a hacer una con un coseno. Entonces yo voy a tener y es igual a 4 coseno de 2x. Aquí no tengo que reescribir, aquí identifico luego que esto es mi amplitud, esta es mi b, que me va a ayudar con mi periodo. Entonces tengo que la amplitud es 4 y el periodo es 2pi sobre b, que es 2pi sobre 2, que es pi. Entonces ahí yo tengo que en mi gráfica mi función tiene que ir 1, 2, 3, 4, 4 para arriba y 1, 2, 3, 4, 4 para abajo. Y tiene que tener una duración de pi. Entonces, este va a ser 2pi, entonces este va a ser pi. Entonces mi cajita tiene que ir aquí. O sea, va a ser un pi alto, pero compreso. Ahora vamos a sacar los puntos que yo quiero. Primero voy a sacar
el punto del ángulo. Entonces tengo 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Pero acuérdense que 2x va a ser igual al ángulo. Entonces empiezo 2x es igual a 0 y luego 2x es igual a pi sobre 2, etc. Entonces voy a calcular yo el cambio en el periodo. Entonces tengo x es igual a 0 sobre 2, que es 0. X es igual a pi medios sobre 2, que es pi cuartos. 2x es igual a pi, o sea, tengo pi medios. 2x es 3 pi medios, o sea, tengo 3 pi cuartos. Y 2x es igual a 2 pi, que va a ser pi. Entonces, aquí yo ya tengo mi x. Esa va a ser mi nueva x, porque mi periodo no va hasta el 2pi, está más cortito. Ahora, si yo quiero ver el cambio en y, el coseno normal, el básico, va 1, 0, menos 1, 0 y 1. Ahora, ¿qué pasa si yo le multiplico 4? Entonces me va a quedar 4 por 1, 4, 4 por 0, 0, 4 por menos 1, menos 4, 4 por 0, 0, 4 por 1, 4. Entonces, esta es mi y. ¿Qué voy a graficar yo? Yo voy a graficar 0 en x y 4 en y. Pi cuartos en x y 0 en y. Pi medios en x y menos 4 en y. 3 pi cuartos en x y 0 en y. Pi en x y 4 en y. Entonces, eso se va a ver así. Este va a ser pi medios, pi cuartos, 3 pi cuartos. Entonces, si yo la grafico, me queda 4, 0, menos 4, 0 y 4. Mi coseno va a quedar alargado y corto. Ahora, si yo lo comparo con un coseno normal que va de 1 a 2pi, va a quedar así. Va a empezar en 1, 0, menos 1, 0 y 1. Entonces, si se fijan, está más corto, pero más alto. Entonces, esos son los cambios que tenemos nosotros con la amplitud y el periodo que tenemos que considerar.